Bueno, de acuerdo con lo que ha sido la información entregada por el Ejecutivo, tenemos un problema extremadamente serio heredado de la administración anterior, específicamente la administración económica del gobierno anterior, respecto a lo que son las proyecciones de deuda, pero también de lo que sería una deuda de arrastre de casi un punto del PIB. Eso, damas y caballeros, ha conducido a que nuestra bancada parlamentaria haya decidido tomar acciones respecto de lo que es la responsabilidad política en esta materia específica, es decir, elevar una acusación constitucional contra el ministro Grau. Seguimos analizando si aquí y en este caso se puede incluso configurar algún delito de corte penal. Y en eso están trabajando en este momento nuestros equipos. Queremos hacer presente lo siguiente: no hacemos esto con gusto ni con agrado. Entendemos que las finanzas públicas, las finanzas del erario nacional, son un tema demasiado serio como para estar jugando con él o andar haciendo algún tipo de operación para mejorar imagen o lo que fuere. Entendemos que el ministro de Hacienda tiene que volver a ser un cargo respetado. La Dirección de Presupuestos tiene que volver a ser una institución creíble. Y lo que nosotros hemos visto, lo entregado por la última administración, simplemente derrumba nuestras expectativas en la materia. Yo, como parlamentario, en varias ocasiones en las leyes de presupuesto confronté al ministro Marcel en razón de las inconsistencias que había en el presupuesto. Ahora vemos que esas inconsistencias se terminan traduciendo en una entrega del Estado o del erario a la nueva administración en una situación mucho peor de lo que habíamos esperado, de lo que habíamos considerado. Y es por eso que vamos a hacer valer estas responsabilidades políticas. Hacer presente que nos encantaría poder hacerlo también con el ministro Marcel. Johannes, el Partido Republicano también se va a sumar a esta acusación constitucional. ¿Es un buen momento para el Ejecutivo realizar esto mientras se está tramitando el proyecto de reconstrucción? Mire, le voy a hacer presente lo siguiente: a todos los partidos nosotros lo habríamos hecho con o sin republicanos. En este caso yo entiendo también que el Partido Republicano está cumpliendo con lo que es su obligación constitucional. Aquí existe claramente un problema serio y el responsable político es el ministro Marcel. Por otro lado, decir que el periodo en que se puede acusar constitucionalmente es hasta 3 meses después de salido un ministro del gobierno. Eso significa que nos quedan 2 semanas. Y si no, prescribe la acción. Sobre el diálogo, porque hasta integrantes del oficialismo como Paulina Núñez han dicho que no es el minuto porque hay que dialogar en base a la cuenta pública, al plan de reconstrucción. ¿Por qué hacerlo en este minuto y si puede afectar el diálogo? Bien, en primer lugar, nosotros no estamos dialogando. Nosotros no somos parte de un diálogo con el resto de la oposición. Nosotros estamos haciendo aquello que constitucionalmente corresponde. Nuestra bancada parlamentaria está haciendo lo que constitucionalmente corresponde como fiscalizadores de la actividad de este gobierno y del gobierno anterior. Y que es hacer valer las responsabilidades políticas que corresponde en razón de un escándalo de marca mayor. Yo entiendo que la senadora Bodanovich ahora busque el diálogo. Disculpe, la senadora Núñez ahora busque el diálogo. Pero la verdad sea dicha también es que no ha habido mucha disposición al diálogo tampoco de otros sectores. Y no hay disposición al diálogo y por lo demás, el diálogo no significa que uno no haga valer las responsabilidades. Podemos conversar y sin embargo pueden igualmente pagar sus cuentas aquellos que, bueno, literalmente, discúlpenme, son 3.200 millones de dólares de cuentas abiertas que dejó el gobierno anterior al presente. Eso es el perro muerto más grande de la historia. Ahora, ¿cuáles son los argumentos constitucionales que tiene esta acusación constitucional? Y también, si es que la acusación del Partido Republicano es la misma de ustedes, ¿es apoyar su acusación o es una propia? Porque llama la atención que se presente, claro, que se presenten separados. Vamos a comparar probablemente la documentación. Nosotros tenemos presente lo siguiente: claramente no se cumplió con lo que es la ley de administración del Estado, que establece cómo se entregan las cuentas y cómo se hacen los informes financieros. Ahí hubo un problema, ahí hay un problema serio. Y creemos también que el contenido es falso. El contenido de lo informado por el ministro Marcel en su momento por la DIPRE es falso. Y usted sabe que en un documento oficial, de uso oficial, eso puede incluso constituir delito. ¿Qué contenido en específico? Por ejemplo, el tema de la proyección de deuda. El tema de la proyección, 9.500 millones de dólares, y no es un detalle.
¿Ya? El tema de la deuda de arrastre de 3.200 millones de dólares ya bastaría para una acusación constitucional en sí misma, porque significa que la administración anterior literalmente le pateó a la nueva administración gastos que había comprometido. Eso hasta cierto punto lo hacen todas, pero por 3.200 millones de dólares es un punto del PIB. ¿Por qué no se presenta, ¿por qué no se presenta con el Partido Republicano? ¿Son acusaciones distintas? ¿No hubo acuerdo? ¿Si nos puede comentar? No, nosotros tomamos la decisión, por lo visto en paralelo y al mismo tiempo, ¿ya? Republicano no sé, nosotros tomamos la decisión de presentar esta acusación constitucional, Republicano se suma o estaba trabajando en lo mismo, tengo entendido. Nosotros tomamos la decisión y ahora vamos a tener que ver si las documentaciones y la argumentación es la misma. Yo creo que van a ir por la misma línea. ¿Cree que le pareció la reacción de...? Ayer el ministro Quiroz anunció que se estaban reuniendo los antecedentes para iniciar una investigación administrativa. ¿Esto va a realizarse antes de esta acusación, antes de que se obtengan los antecedentes de parte del ministerio? Mire, nosotros habíamos planteado, incluso antes de esta acusación, habíamos planteado que era necesario hacer efectivas las responsabilidades políticas del ministro Grau. ¿Ya? En su momento no hubo interés, sí hubo interés, pero no existieron los respaldos. Mire, tenemos 2 semanas para presentar la acusación. Nosotros no vamos a permitir que suceda lo que sucedió, por ejemplo, en la comuna de Providencia, con el tema de la Corporación de Asistencia Educacional, donde terminó no exigiéndose ninguna responsabilidad de la exalcaldesa. ¿Por qué? Porque habían prescrito los plazos. No vamos a permitir que el ministro Grau se haga o salga limpio de polvo y paja de esto solamente porque se nos pasó el tiempo para hacer la acusación constitucional. ¿Qué le pareció añadir las respuestas del exministro Grau precisamente por esto, este informe? Mire, yo creo que el ministro debiese responder o va a tener que responder en el Congreso. Y en ese sentido le recomiendo preparar una muy buena defensa, porque lo que ha sucedido es, desde la vuelta de la democracia no habíamos tenido un caso como este. Nunca, jamás. Hemos tenido muchas diferencias a lo largo de la historia política, etcétera. Pero nunca antes una DIPRES y un Ministerio de Hacienda habían defraudado de esta manera la confianza que habían puesto todos los sectores políticos en ellos. Normalmente era un tema donde era punto pacífico, ¿ya? Pero lo que ha sucedido ahora no es defendible y no lo podemos tolerar, porque si no se va a repetir en el futuro. ¿Y cómo lo van a hacer para acumular o llegar al respaldo necesario? Porque las firmas van a estar, son 10 solamente, pero necesitan al menos 78 votos para que se pueda. Mire, yo le puedo asegurar lo siguiente, por lo menos en la Cámara Baja no me cabe la menor duda que los parlamentarios van a cumplir con sus obligaciones. Y por lo demás aquí hay una coalición bastante transversal que incluso llega a parlamentarios del PDG, del propio comité. Pero también hay críticas del propio oficialismo, no necesariamente van a estar todos esos votos tampoco. Bueno, estoy absolutamente convencido de que cada parlamentario va a tener que responder por su propio voto. Y le va a tener que responder a la ciudadanía. No nos equivoquemos, aquí estamos hablando de 3.200 millones de dólares. Esto es casi 3 veces el presupuesto de Carabineros. Lo que arrastraron en cuentas del año anterior a este, 1, y 2, casi 9.500 millones de dólares. Imagínense, eso es 2 veces, lo de la proyección de deuda, es 2 veces la reforma tributaria del ministro Quiroz. Era 1,5 veces la reforma tributaria del ministro Marcel. Es mucha plata. No se pueden equivocar de esa manera. ¿Por qué? Porque el Estado de Chile pierde completamente. O sea, nuestros acreedores internacionales, los inversionistas, etcétera, pierden la confianza en nuestro país. Y no se puede trabajar de esta manera. Estamos hablando de un profesor de economía, estamos hablando de una DIPRES que fue en algún momento alabada como la mejor de la historia. ¿Cómo puede ser que no hayan sido capaces en 4 años de entregar un informe que realmente se apegase a la realidad? No, aquí se van a hacer valer las responsabilidades. No podemos hacerlo respecto del ministro Marcel, pero respecto al ministro Grau, sí. ¿Y qué elementos precisamente ¿hay faltan para algún conocer al llamado? ministro Marcel? El tiempo. Está prescrito, es decir, el ministro Marcel efectivamente agarró sus maletas y se mandó a cambiar antes de que explotara toda esta realidad. Yo creo que el ministro Grau
en gran medida te quiero agradecer al ministro Marcel por este escándalo. Oiga, ¿algún llamado a Chile Vamos? Porque, tal como decía aquí mi compañera, desde la UDI han dicho que lo van a analizar, algunos en Renovación Nacional dicen que no es bueno en medio del debate de la mega reforma. Yo les recomendaría no hacer un cálculo político de esto. Que no hagan un cálculo político. La República de Chile ya no aguanta cálculos políticos. La República de Chile, nuestro país, exige que las normas se apliquen y que las personas, cuando son culpables, sean sancionados. Un país donde no hay sanción por este tipo de cuestiones es un país que está condenado al fracaso. No vamos a permitir, nosotros por lo menos los nacional libertarios, que Chile termine siendo un Estado fallido porque no se hacen valer las responsabilidades de ministro o de funcionario o de cualquier persona que viola la ley. En ese sentido, yo le recomendaría a Chile Vamos que, y yo sé que muchos parlamentarios están en esta línea, ¿ya?, que simplemente miren más allá de lo que es el momento político y vean lo que es la necesidad desde el punto de vista de una política de Estado, es decir, una política de tolerancia cero a este tipo de actitudes por parte de funcionarios, de altos funcionarios políticos. Diputado, gracias, Johannes. Diputado, ¿podemos hablar? Por favor. Diputado, no, necesito una pregunta, algo de contingencia política. ¿Qué le parece que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, haya defendido el plan de seguridad de Gabriel Boric? No sé si defendió el plan de seguridad de Gabriel Boric, que por lo demás lo hizo Sebastián Piñera, tengo entendido. Que fue promulgado por Gabriel Boric, que es un plan a 6 años, que es la política nacional de seguridad, y sobre esa base él dijo que estaba trabajando el ministerio y que iban a trabajar entonces las políticas del nuevo gobierno sobre la base de esta política de Estado, que es una política que va más allá de lo que es una administración en particular. En ese sentido, yo le recomendaría a la ex ministra Vallejo, uno, que se saque el mark gris del Twitter, ¿ya?, y dos, que entienda cómo funciona el tema de la política de seguridad. Diputado, preguntarle también por el tema de los indultos, porque el ministro Rabat aseguró hoy día que las solicitudes de indultos están siendo analizadas a su tiempo y que no existe claridad de cuándo tendrán anuncios. ¿Qué opinan como partido, considerando que han apoyado solicitudes y han criticado fuertemente al gobierno tras la muerte, por ejemplo, de Bolley? Mire, en este caso particular yo le voy a decir una cosa. Nosotros estamos ahora concentrados en lo que es la acusación constitucional del ministro Grau y le recomendamos al gobierno tener muy presente lo que son sus obligaciones respecto de los derechos humanos de las personas a las cuales tiene detenidas, porque nosotros vamos a seguir persiguiendo las responsabilidades cuando éstas se hagan evidentes. ¿Cuántos capítulos tiene, perdón, la acusación constitucional? ¿Ya está hecha? Estamos trabajando en ello. En este momento tenemos un equipo que está a full en la materia, pero no nos equivoquemos. Si la noticia y la información respecto de este tremendo desmadre lo tenemos desde ayer. Johannes, ¿qué le parece este anuncio del ministro Arrau que se vuelve a trabajar sobre el plan de Boric? El plan de Piñera. Sí, pero me refiero a que le da una certeza de no haber participado en este gobierno para poder criticar que no se han hecho cosas diferentes como se prometió en campaña. Mire, nosotros vamos a seguir, yo personalmente voy a seguir criticando aquello que considero que no está funcionando bien. Nosotros tenemos una visión mucho más macro en materia de seguridad. Probablemente se cubre en mucho con lo que es la política, o sea, con la política nacional de seguridad que había en algún momento articulado el presidente Piñera y que fue promulgada bajo Boric. Pero también es cierto que nosotros hemos sido muy críticos del Poder Judicial, somos muy críticos del rol de la Fiscalía en materia de la persecución penal y vamos a seguir impulsando desde el Congreso con nuestros parlamentarios, vamos a seguir impulsando modificaciones en la comprensión de la clase política del problema y del fenómeno para poder resolver este problema de manera definitiva. Muchas gracias. Diputado Pierre, vamos a hablar con usted sobre justamente esto que comentaban del ministro Arrau sobre este plan de seguridad. ¿Cree que se le da un punto igual, aunque sea comunicacional, al gobierno anterior? Creo que nosotros estamos esperando más que nada también qué va a traer este nuevo gobierno según sus planes propuestos en su campaña sobre el plan de seguridad. Hoy día basarse solamente en la política de seguridad del presidente Piñera no es suficiente. Los tiempos han cambiado, la criminalidad ha subido y estamos esperando cuáles eran las acciones concretas que nos iba a presentar este gobierno, que nos dijo y nos avisó constantemente en campaña que tenían un plan desarrollado. Yo entiendo que el ministro Grau quiera hacer una especie de joint venture, digamos, con sus antiguos pares, como el ministro Cordero, pero recordemos que
la política y la ejecución de la política y de cualquier política de seguridad debe venir precedida fundamentalmente por el apoyo de aquellos que tienen que poner el orden en la sociedad. Mientras no exista ese apoyo constante y no se vea claramente el apoyo de nuestras fuerzas policiales, difícil que cualquier política de seguridad funcione. ¿Se debió haber cambiado? Deberíamos haber conocido por lo menos los pilares que ellos tenían establecidos en su campaña. El ministro Arrau entonces ahí comete un error en mantenerla. ¿Sí? Bueno, yo le aconsejaría desde mi humilde posición al ministro Arrau que nos presente cuáles son las partes de la política nacional de seguridad que va a tomar y cuáles son lo que va a aportar el nuevo gobierno en política de seguridad y cómo va a representar fundamentalmente el apoyo a las fuerzas de orden y seguridad de Chile. Diputado, dentro de esto mismo, las encuestas han ido a la baja para el apoyo del gobierno. ¿Cómo se ubican ustedes como Partido Nacional Libertario, no solamente de cara a una próxima carrera presidencial, sino que también como alternativa a una nueva derecha? Nosotros no estamos haciendo cálculos para una nueva carrera presidencial. Faltan 3 años. Nosotros estamos preocupados de las cosas que están pasando en Chile hoy día. Las posiciones mezquinas permanentes de estar constantemente en campaña no van con nosotros. Y por eso nosotros somos capaces de decir cosas que incluso nos pueden llegar a costar votos. Cuando decimos que hoy día el espaldarazo de nuestra fuerza de orden es fundamental, no es para ganar votos, es por lo que necesitamos para controlar la calle. Cuando decimos que los viejos se están muriendo hoy día en las cárceles, no es para ganar votos, es para que se apliquen los derechos humanos como se deben aplicar en todo el mundo, con los mismos tratados que la gente que son fanáticos de los tratados firman y después no los aplican. Hoy día hay beneficios carcelarios otorgados a gente que está presa que no son ejecutados porque no salen las órdenes desde las autoridades competentes. Y eso no puede seguir pasando, porque esto ya no es justicia, es venganza. Y hace mucho tiempo que se transformó en venganza. Y si un país va a vivir en la venganza, no va a avanzar nunca. Esto es lo mismo que las acusaciones constitucionales. Nosotros estamos promoviendo desde el principio del gobierno acusación constitucional contra la ministra de Salud, contra el ministro de Vivienda, contra el ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda Grau, porque lamentablemente, igual que cuando se perforan los cascos en una nave, las ratas alcanzaron a escapar antes y se fueron antes y no asumieron sus responsabilidades. Hoy día las responsabilidades no pueden ser secuestradas porque estamos en conversaciones de reforma, como dijo la señora Núñez. Eso es secuestrar la responsabilidad política de la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados tiene una responsabilidad política. No es si te gusta o no te gusta, o no si vas a negociar o no negociar un voto. Acá hay responsabilidades que deben ser reclamadas y puestas en su justa medida. No presentar acusaciones constitucionales cuando corresponden es faltar a la Constitución y es faltar al juramento que tienen los diputados. No porque no se vaya a ganar o porque pueda ser políticamente complicado presentar una acusación constitucional, no se presentan. Eso es faltar al juramento y actuar con lo que la gente está aburrida, actuar con el cálculo político permanente, cálculo político que tiene a Chile en la miseria moral y tiene a Chile en la miseria en lo que respecta a la imagen de los representantes que hoy día deberían estar trabajando para Chile, para que Chile sea grande y no para estar sumando o restando favores políticos o apoyos a esta u otra reforma o a esta conversación. Esto es responsabilidad política y la responsabilidad política se exige siempre, nos guste o no nos guste, se gane o no se gane. Y el que vote en contra o no se ponga en la fila y no ponga su firma, tendrá que explicarle a sus electores por qué protegen, tal como pasó en la acusación constitucional, donde en el Senado se dejó libre al ministro Pardo. ¿Cuál será el criterio precisamente para ocupar acusaciones constitucionales, puesto que en el periodo pasado la entonces oposición también se ocupó mucho? Faltar las obligaciones constitucionales. Esa es la única razón porque estas son las obligaciones políticas, las responsabilidades políticas. Esto no va en el mismo carril de exigir las responsabilidades civiles y penales que puedan traer estos actos, que también deben ser perseguidas. Y no solamente a los ministros, sino que a todos los involucrados. Porque aquí, a ver, si la plata no es del Estado, la plata es de los chilenos. ¿Y hasta cuándo la siguen votando y no hay responsabilidades? En Chile no paga ni siquiera Moya. En Chile no paga nadie. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Pueden conversar un poco aquí para que imágenes?